Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la review completa de este Smart TV 4K de la marca LG, el UP7500, en este caso de 55 pulgadas. Primero vamos con el resumen de lo que encuentran en la caja: el manual de usuario, tarjetas de garantía, guía de usuario del televisor como tal, las dos bases laterales, cada una con sus respectivos dos tornillos. También encontramos por supuesto el cable de energía o cable de poder. También esta correíta que ayuda a una mejor organización en los cables en la parte de atrás. Por supuesto el control remoto, en este caso este UP7500 no viene con el control Magic incluido. Incluye este control que digamos que es un control básico, no tiene micrófono, al apuntar a la pantalla no se convierte en cursor, tampoco tiene botón para hacer scroll, utiliza baterías desechables. Digamos que es un control remoto tradicional, probablemente va a ser muy amigables para aquellos de la vieja escuela. A mí personalmente no me agrada mucho ya los controles que tengan demasiadas teclas. Entradas: en la parte posterior el puerto digital óptico para por ejemplo conectar una barra de sonido, la entrada LAN para conectar el cable de internet y por supuesto la entrada para quienes quieran conectar alguna antena de aire. Y en la parte posterior lateral un puerto USB 2.0 y dos puertos HDMI 2.0. Uno de ellos soporta canal de retorno de audio y canal de retorno de audio mejorado. Este televisor no soporta puertos HDMI 2.1. Para la instalación de las bases laterales simplemente deben tener en cuenta que cada una de ellas tiene impresas las letras A y B. En el televisor en la parte de abajo también se tienen impresas estas letras, entonces hacen coincidir lado A con lado B, introducen y después hacen una pequeña fuerza hacia arriba hasta que haga clic para que quede asegurado y luego proceden a atornillar. Recuerden que son dos tornillos por cada una de estas bases laterales. El grosor de este televisor es de aproximadamente 8,8 centímetros, la distancia entre bases para aquellos interesados es de casi 113 centímetros por si quieren instalarlo sobre una mesa, y la estabilidad no está para nada mal, como pueden notar. Sus marcos son relativamente gruesos, aproximadamente de 1,3 centímetros, es una de las principales diferencias en cuanto a diseño en comparación al UP7750 también de este año 2021. Vuelvo y les muestro el diseño de este control remoto básico con el que viene este UP7500, muchísimas teclas, hay a quienes les pueda gustar, a quienes no. Déjenme saber qué piensan acerca de este control en la caja de comentarios. Por supuesto les sirve los controles Magic, pero deben conseguirlo por aparte. Este televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual es genial. Este es el diseño del menú principal. El sistema operativo es WebOS propio de esta marca. La fluidez del sistema operativo está bien. La verdad es que si bien no es lo más rápido del mercado, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja o de gama de entrada, no está nada mal, no es tan estresante. Lo que sí deben tener en cuenta es que el tiempo para abrir aplicaciones, incluyendo por supuesto la tienda de aplicaciones o LG Content Store, puede ser un poco más alto en comparación a otros televisores. Soporta aplicaciones no populares y populares, entre ellas Disney Plus, DirecTV Go, Apple TV, Amazon Prime, HBO Max, entre muchísimas otras. Y su espacio de almacenamiento es de 2098 megas, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Este televisor por supuesto soporta esta funcionalidad conocida como compartir pantalla o screen mirroring. Se puede lograr con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, ya que este televisor cuenta con la función conocida como AirPlay. Cuando abren el navegador de internet por primera vez les aparecen estos dos anuncios. Uno de ellos es para activar el bloqueador de anuncios. Yo recomiendo activarlo, yo por supuesto siempre lo activo. Aquí lo que deben tener en cuenta es que la navegación con este control es muy tediosa. Si van a comprar este televisor y van a utilizar mucho el navegador de internet, deben tener en cuenta eso. Supongo que habrá en algunos países o algunas tiendas que incluyan el control Magic en este televisor, pero usualmente no viene con él, entonces recomiendo comprarlo aparte, sobre todo si van a utilizar este navegador de internet, porque como ven, a mí por ejemplo me parece muy pero muy estresante o muy tedioso. Cuenta con esta función, este navegador de internet, conocida como Mini Picture in Picture, por así decirlo, en donde pueden visualizar algo conectado a alguna entrada, ya sea HDMI o por ejemplo la antena de aire.
y al mismo tiempo leer algo de alguna página web. Puede ser útil a la hora de jugar algún videojuego y leer algún tutorial. También, por supuesto, se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente tengan en cuenta que si bien cuenta con bloqueador de anuncios este navegador de internet, no siempre va a ser tan efectivo. A veces van a aparecer anuncios, pueden ser fáciles de cerrar, pero repito que con este control la navegación es increíblemente tediosa. Vamos ahora sí con la review en cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores grises y el efecto de pantalla sucia, que si bien puede ser levemente perceptible, no es muy molesto. Se nota más, por supuesto, cuando se visualiza un fondo gris en pantalla, como están pudiendo notar. Pero a la hora de visualizar ese tipo de contenido ya normal, con una mayor variedad de colores vívidos, el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible. No se preocupen, no van a notar manchas ni otro problema por el estilo. Deben tener en cuenta que este televisor tiene una tecnología de retroiluminación LED directa, no soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Su relación de contraste, según mis medidas, es de 1165:1. Este televisor en este tamaño tiene panel ADS ya confirmado, que se comporta similar a los IPS. Los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas de esta referencia vienen con panel VA. Su cantidad de brillo en SDR es de 279 nits, en HDR de 282 nits y en HDR con el modo juego también de 282 nits. En cuanto a tecnologías HDR, soporta HDR10 y también HLG o Hybrid Log Gamma. No soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision. Bueno, antes de continuar, les agradecería mucho si pudieran suscribirse a mi canal. Si este video les gusta, le den click like al botón de me gusta, que puedan adquirir una membresía para disfrutar de algunos beneficios, que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el centro comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otros, a muy buenos precios. Como ya les mencioné, este televisor en este tamaño tiene panel ADS que se comporta de forma igual a los IPS. Recuerden que los tamaños de 50, 60 y 70 pulgadas vienen con panel VA. El resto de tamaños, como es el caso de este de 55 pulgadas, repito, vienen con panel ADS e IPS, que en comparación a los paneles VA en cuanto a colores muestran mejores resultados en cuanto a vividez, naturalidad y volumen de colores. Otro punto positivo es que este tipo de televisores con este tipo de paneles tienen mejores ángulos de visión en comparación a aquellos con paneles VA. La calidad de los colores o el volumen de los colores no se deteriora tanto cuando el ángulo de visión es muy amplio o pronunciado, como pueden notar. No lucen tan blanquecinos como si lucirían en un televisor con panel VA cuando el ángulo de visión sea demasiado amplio. El manejo de los reflejos es otro punto positivo de los televisores como este con paneles ADS o IPS. Sin embargo, como muchos de ustedes ya saben, actualmente existen televisores con paneles VA de esta y otras marcas de gama alta, media y aún algunos de gama baja con resultados similares en esta área. Ahora bien, el principal o casi que el único punto negativo de este tipo de televisores con paneles IPS y ADS es que los colores negros no son buenos, pueden lucir un poco grisáceos y además se puede notar mucho el efecto de backlight bleeding o sangrados de luz en los bordes y esquinas y el efecto clouding. Debo mencionar que la cámara con la que estoy grabando exagera un poco los resplandores en las esquinas, como que los acentúa o los hace ver con un mayor contraste de lo que se vería en la vida real, pero en la vida real también son muy notorios y podrían llegar a ser muy molestos para algunas personas, sobre todo cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico. Cuando tiene SDR o rango dinámico estándar o contenido normal, si lo dicen de alguna forma, también se van a notar. Sobre todo, por supuesto, cuando el contenido tiene muchas escenas oscuras o las bandas horizontales arriba y abajo, y cuando apagan las luces de la habitación totalmente. En cuanto a colores, vuelvo y repito que ese televisor, a pesar de ser un gama baja o gama de entrada, me parece que arroja muy buenos resultados. Aquí pueden notar mejor las diferencias con cada uno de sus modos de imagen.
El manejo del movimiento es bueno, repito, a pesar de ser un televisor de gama baja y gama de entrada. Lo mismo va a suceder con las versiones que vengan con paneles VA. Los televisores LG, aún aquellos de gama baja como este, cuenta con el parámetro conocido como TrueMotion en cada uno de sus modos de imagen, aquí en configuración avanzada. En claridad, en la parte de abajo, este parámetro, repito, TrueMotion, usualmente en algunos modos de imagen viene apagado. Lo pueden colocar también en selección de usuario y mover de forma manual este parámetro de Jutter cuando de pronto noten mucha vibración en algún tipo de contenido con escenas de mucho movimiento. También pueden colocar, probar con el movimiento cinemático, movimiento suave o el natural, hasta que noten decrecimiento en los problemas que puedan notar de tartamudeo, de vibración o aún aquellos de borrosidad. En cuanto a escalado de imagen, este televisor no hace un mal trabajo. En cuanto a procesador de imagen, tiene el Alpha 5, que es el mismo que tiene el UP7750 también de este 2021, con contenido en 720p o HD. Las partes pixeladas que se pueden percibir no son tan molestas, pueden ser muy tolerables para muchas personas, pero cuando el contenido tiene menor resolución sí que se van a notar más y podrían ser molestas para la mayoría de personas. Pero cuando el contenido tiene 1080p resolución o Full HD, ya el escalado de imagen es mucho mejor, no se van a notar partes pixeladas. De hecho, a veces el contenido pareciera que tuviera un poquito más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p, sí, los resultados se van a asemejar mucho a un 4K nativo, y por supuesto va a poder reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les he dicho, que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o si no, estas aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max, entre otras, decrecerán la resolución del contenido de forma automática para poder mejorar su fluidez. En cuanto al apartado gaming, al igual que el UP7750 y el resto de televisores LG de este 2021, este UP7500 cuenta con este parámetro conocido como optimizador de juego, el cual recomiendo que activen. Por ejemplo, aquí en ecualizador de negros, si aumentan el valor, se mejora lo que tiene que ver con los colores negros y decrecer los problemas de clouding y de resplandores de luz. Y el ecualizador de blancos es para mejorar el rendimiento con este tipo de videojuegos que tengan muchos colores vívidos o si quieren de pronto una imagen más brillante. También pueden escoger el género del juego entre aquellos de disparos en primera persona, juegos de rol, juegos de estrategia en tiempo real. Yo simplemente decido colocarlo en modo estándar. En cuanto a los tiempos de input lag, yo diría que podrían estar entre los 10 y 11 milisegundos en 4K 60 Hz tanto en SDR como en HDR. Tengan en cuenta que este televisor, como mencioné al principio, no soporta puertos HDMI 2.1. Su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz. Tampoco soporta ni tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Este es el videojuego Destiny 2 que tiene 4K y HDR o alto rango dinámico. Me lo piden mucho para hacer estas pruebas con escenas oscuras en cuanto a los efectos de clouding, de blooming y de backlight bleeding o sangrados de luz. Debo decir que la cámara con la que estoy grabando exagera un poco los resplandores en los bordes o en las esquinas, pero en la vida real sí que se notan mucho, sobre todo en este tipo de escenas donde hay mucha oscuridad. Digamos que no es tan brutal, pero sí están allí, pueden ser tolerables para muchas personas y quizá muy molestos para otras, pero recuerden que con el ecualizador de negros en la opción optimizador de juego se puede arreglar muchos de estos aspectos. Lo mismo sucede con este Resident Evil 7, que también es en 4K con HDR. Repito que la cámara exagera un poco los resplandores en las esquinas, pero que en la vida real también son muy notorios. Luego subiré una configuración recomendada para este modo juego con este UP7500 para decrecer estos problemas y mejorar la calidad gráfica no solamente en este tipo de videojuegos, sino también en otros con colores vívidos. El tiempo de respuesta de este televisor probablemente esté entre los 15 y 16 milisegundos. Para hacer un televisor de gama de entrada no está mal. Su manejo del movimiento, su fluidez están, la verdad es que muy bien. Podría ser más que suficiente aún para aquellos gamers exigentes. Tengan en cuenta que el tiempo de respuesta entre menor sea, mejor será, para que los píxeles cambien más rápido de un color a otro, para poder mejorar la fluidez y el manejo del movimiento.
Al final van a poder escuchar y ver el rendimiento del sistema de sonido de este UP7500 de LG. Su potencia es de 20 watts. Soporta, como ya mencioné al principio, canal de retorno de audio y también canal de retorno de audio mejorado. También soporta Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías, ya sea al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico. El calentamiento en pantalla luego de 2 horas de haberlo utilizado sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, 35-36 grados Celsius. La verdad es que al acercarse a su pantalla no se siente un calor extremo, lo cual es genial. Yo diría que este televisor va dirigido para aquellos de la vieja escuela o a quienes no les importa el hecho de no tener el control Magic y por ende quieren gastar un poco menos para hacerse con un televisor muy decente con resolución 4K, que también tenga función de HDR o alto rango dinámico, que tenga ya sea panel ADS, o también recuerden que las versiones de 50, 60 y 70 pulgadas vienen con panel VA. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este UP7500 de LG en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal, a que adquieran una membresía para poder disfrutar de algunos beneficios extra y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, les invito entonces para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este UP7500 por ustedes mismos y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and